Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy su presentador Miguel Ángel Ruiz. Es divertido porque creo que uno de los únicos capítulos que se grabó en 2025 y se va a estrenar en 2025. Se va a estrenar, de hecho, muy cerquita de grabado. Se va a estrenar en agosto, así que estoy muy contento de estar con ustedes. Si se dan cuenta que todos los podcasts voy a estar con una pinta y después en un podcast voy a estar mucho más chascón, es porque pasó tiempo entre las grabaciones, lo siento. En un estoy más ordenadito, con el pelo más corto, ahora estoy más chascón y con más barba. Así que les pido las disculpas a los que están viendo el video podcast, los que están escuchando van a ver lo mismo, así que no creo que vaya a haber mucha diferencia. Hoy día tenemos un capítulo muy especial dentro de la serie de salud integral. Recuerden que les comenté que partí por algo de salud mental, esto se fue expandiendo, hablamos de alimentación, de sueño, respiración, y para mí esto es un tema súper interesante, súper especial, y creo que todos aquellos que hemos sido emprendedores, no sé si es necesario pasar por acá, pero creo que todos en algún momento hemos estado o cercanos o sufriendo lo que significa tener crisis de pánico. De hecho, yo debo decir antes de presentar a nuestra invitada que en pandemia experimenté crisis de pánico. Es bien angustiante a los que los vivimos porque es algo que uno no puede controlar, y ese sentido de descontrol de lo que pasa con tu cuerpo, de las sensaciones, es súper penca, siendo súper sincero. Entonces, y la mayoría de nosotros no tiene una cultura de salud mental como para saber qué hacer en esos momentos, y para eso tenemos nuestra querida invitada. Veo tu apellido y me cuesta mentalmente no pronunciarlo mal. ¿Cómo lo pronuncio bien? Tal como se escribe, Jalilie. Entonces estamos con Camila Jalilíe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Miguel, encantada. Muchas gracias por la invitación. Contenta Pero, de estar acá. ¿de dónde viene el apellido? Antes de mi curiosidad no me va a dejar continuar. Es palestino, Ok, se nota sí. que tiene una ascendencia Tiene, sí. fuerte. Oye, partamos por tu carrera. Estudiaste psicología. ¿Era dentro de tus prioridades? ¿Fue un cambio? ¿Siempre quisiste dedicarte a la psicología? Mira, la verdad es que siempre me gustó la psicología. Desde chiquitita me consideraba como la psicóloga de mis compañeros. Me venían a contar sus problemas, a desahogarse. Siempre se me hizo muy cómodo, la verdad, como el poder ayudar de alguna forma a los otros. Entonces, siempre fue mi primera opción. Sí. Y dentro de estas líneas, porque uno ve lo organizacional hoy día, bueno, antiguamente, aquellas personas que tenían una carrera mucho más antigua era más difícil, como que estaba solo la clínica, pero hay varias áreas. ¿Por qué la clínica? Como que hoy día, no sé si una interpretación mía o percepción mía, Ujú. veo que muchos le hacen el quite a la clínica, como que les gusta la psicología, pero no sé si tanto hacia lo clínico y se van más hacia lo organizacional. Hoy día incluso vemos gente de la psicología en marketing, en todo lo que es psicología del Sí. consumidor. ¿Qué, ¿Te gustó siempre la clínica? O... La verdad es que sí, creo que tiene que ver harto con vocación. Yo realicé mi práctica clínica en el Hospital Salvador, en el Policlínico Psiquiátrico del Hospital Salvador, donde obviamente veía casos muy graves de esquizofrenia, trastornos de personalidad, arranques psicóticos, etcétera. Por lo tanto, ahí donde estaba donde las papas queman, como se dice, me di cuenta de que realmente sí me gustaba la clínica y no estar en una empresa u otras áreas, digamos. Y creo que uno siempre tiene esa duda, ¿no? De cuánto afecta la línea profesional, porque todos escuchamos esto, no, es que los psicólogos y los médicos tienen que de alguna otra forma ser objetivos y alejarse del paciente, pero creo que como humano es tremendamente difícil no poder empatizar con las emociones del otro y no contagiarse de lo que está sintiendo. Y cuando uno ve tanta cosa mala de alguna otra forma, es difícil no sentir cierto peso. ¿Cómo uno maneja, eso es de curiosidad, Sí, ¿no? Maneja eso de la separación profesional de la vida. No sé si es tan fácil.
separarse? Mira, sobre todo al comienzo es bien difícil, es difícil porque uno está empezando, digamos, y el ver casos tan graves, así como de una, es bien chocante, pero es algo que se va trabajando, digamos, es pura práctica, es práctica, 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 y también obviamente llevar un estilo de vida lo más equilibrado dentro de lo posible. Tener apoyo, tener redes, ¿cierto? Ojalá tener terapia, siempre se recomienda que los psicólogos clínicos tengamos nuestro terapeuta porque obviamente el ver tanto caso de repente sí nos afecta. Somos seres humanos, como dices tú. Sí, es bastante difícil. O sea, nunca me llamó la medicina, no siento que tenga vocación o habilidades para eso, pero uno mira las típicas series. A mi esposa le encantan Sí. estas series de medicina y el tema, y es como de, Ujú. yo como humano, poniéndome en ese caso, yo no sabría, por ejemplo, lidiar con que hice todo lo humanamente posible, con todas mis capacidades y mi inteligencia, y aún así el paciente falleció. Claro, No siento que podría lidiar con eso como una pseudo normalidad, porque cada cierto tiempo te va a pasar. Es es normal que pase, lógico. está dentro del promedio, pero uno mira y dice, yo no podría irme a mi casa tranquilo, a pesar de que Sí, puse toda mi energía y toda mi inteligencia, todo eso, sentir que uno lo ve en la serie, ¿no? El impacto y es como de, en mi vida no sé si podría trabajar en esto sin que me afectara. sí, lógico. O sea, yo creo que no es una profesión para todos. Se necesita cierta capacidad como de poner distancia de lo que es externo y lo que es tuyo, de todas maneras. Eh, Sí, sí. no es Yo, fácil. yo creo que al principio es más complejo, ya uno de alguna otra forma como que se va para bien o para mal acostumbrando, ¿no? Y va evitando el conectar tanto emocionalmente con la otra situación, pero también es complejo porque el tratar de entender a otra persona significa también empatizar y el empatizar siempre tiene consecuencia, entonces es Exacto. un juego complejo. Es un juego complejo, hay un límite ahí bastante delgado, ¿cierto? Entre el empatizar y el sobre empatizar y el llevarte los casos para la casa al final. Mm, Ese es el tema, ¿cierto? Que en la consulta, cuando tú estás atendiendo, la idea es empatizar lo más posible, te sirve mucho lo que te transmite el paciente para poder tú ayudarlo, pero una vez que sales de ahí, la idea es desconectar, hacer otras cosas que te saquen de esa tensión finalmente. espérame, entonces te tengo que preguntar. ¿No te pasa que le cuenta a otro tu profesión y como que al tiro quiere contarse sus problemas y es como de, Sí, amigo, me ha pasado. esto no es mi trabajo, yo estoy fuera, estoy en otro contexto, ya, quieres Sí, conmigo? Te doy una hora, pero en este momento, exacto. Pasa que de repente uno va, no sé, a un cumpleaños y, eres psicóloga clínica, oye, mira, o tengo mi mamá, ¿qué le pasa esto otro? Y te empiezan a conversar y obviamente estoy un poco acostumbrada, no me molesta, la verdad, porque es como parte de mi vida. como una Sí, normalidad. Oye, aparte de esto tenemos un postítulo en psicoterapia psicoanalítica focal. Tenemos sí, terapeuta cognitivo-conductual, un sí. diplomado en terapia cognitivo-conductual y una especialización en intervenciones de estrés y ansiedad en la Complutense de Madrid, que es un poco lo que queremos conversar hoy día, ¿no? Esto del estrés, la ansiedad, las crisis de pánico, que es un tema hoy día, por desgracia, cada vez más recurrente, ¿no? O sea, creo que Cada vez por lo más menos frecuente. para usted es muy bueno el punto de vista del trabajo, para sociedad es Claro, bastante complejo porque sí. vemos que de alguna otra forma han ido increciendo y de hecho hoy día hablamos de estrés en la adolescencia o de crisis de pánico en la infancia, cosas que hace 15 20 años, no sé si no existían o no eran tan visibles, pero que uno mira y Claro. dice, hoy día hay mucho, ¿no? De todas maneras, el estilo de vida que llevamos, de la inmediatez, de la cantidad de estímulos a las que estamos expuestos, es una sociedad muy, muy exigente, por lo tanto, cada vez la ansiedad está más presente en todos nosotros, la ansiedad y el estrés. Sí, Sí, dentro de tu carrera hemos visto, veo en tu LinkedIn que hay mucho de la psicología clínica, muchos años de ejerciendo. De hecho, por ejemplo, solo veo en una consulta particular
9 años trabajando, lo cual obviamente estamos hablando de más de una década, solo en uno de Sí. los tantos trabajos. ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral porque veo también como consultoría, Ujú. director de algunas cosas? ¿Cómo ha ido tu vida entre lo clínico y lo paralelo, ¿no? Como consultor y otro tipo de cosas. ¿Cómo ha sido tu carrera en eso? Sí. La verdad es que siempre me he enfocado más en lo clínico. Claro, llevo ya más de 10 años trabajando con, sobre todo, adolescentes y adultos con distintas patologías, duelo, problemas relacionales, crisis existenciales, pero por sobre todo ansiedad. Ansiedad, algo que se repite bastante en la consulta es la ansiedad. He hecho otros trabajos como talleres a empresas, ¿cierto? Pero también son talleres que están enfocados en lo clínico. Son Ujú. talleres de inteligencia emocional, de prevención de ansiedad y estrés en el trabajo. En España, que estuve hace poquito, tuve que hacer también en colegios talleres de ansiedad ante exámenes, inteligencia emocional a niños, por lo tanto ha sido como bien variada mi experiencia, lo que me ha permitido obviamente estar donde estoy y bueno, y ahora enfocarme en lo que me gusta, que es la ansiedad. Esto de lo de la última de la Complutense de Madrid, que creo que leí era 2024, eso lo hiciste directamente en España, yendo a España. Sí, estuve allá presencialmente, estuve alrededor de 9, 10 meses haciendo esta especialización que era desde el enfoque que yo trabajo, que es la terapia cognitivo-conductual, Ujú, que en el fondo, en pocas palabras, plantea que los pensamientos determinan cómo nos sentimos y por ende cómo actuamos. ujú. Entonces, también esta especialización fue desde ese enfoque ver cómo podemos intervenir en ansiedad y estrés. ¿Y tu consulta te llevó a esta especialización o fue una visión personal? O sea, tu día a día te llevó, veo muchos pacientes con Sí, esto, creo que voy a especializarme en esto, o fue ¿sabes qué? No sé si me gusta, pero me quiero estudiar esto, voy por acá. ¿Cómo fue? sí. Yo creo que fue una mezcla de ambos, porque, bueno, yo me considero una súper ansiosa, una buena ansiosa, y creo que todo mi círculo en general, familia y amigos, tienen todos muchísima ansiedad, por lo tanto fue algo que desde chiquitita viví. Y también lo que profesionalmente, o sea, lo que me llegaba a la consulta veía que se repetía mucho el tema de la ansiedad, 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 estrés, ansiedad. Por lo tanto dije, bueno, por acá parece que es el camino. Y hace poquito entré a trabajar también a una unidad de trastornos ansiosos, por lo tanto todo se ha dado Se como alineó. se alineó, exacto. Antes de ir directamente a nuestro tema, pongamos sobre la mesa una definición, porque claro, hoy día se habla mucho de esto, pero hay un límite porque una cosa es tener ansiedad y otra cosa es tener una crisis de pánico. Creo que hay una... ¿Qué es una crisis de pánico? ¿Cómo se define una crisis de pánico? ¿Cómo, desde el punto de vista profesional, ¿no? De una psicóloga que se Ujú. dedica a esto, se define una crisis de pánico realmente? Bueno, una crisis de pánico es un episodio repentino, breve, que no suele durar más de 10 minutos, donde la persona se siente completamente en peligro, siente que ese estado le puede producir un daño físico o psicológico grave, hay pensamientos catastróficos del tipo me voy a morir, me voy a volver loco, se encienden los mismos mecanismos físicos en el cerebro que se encenderían frente a una amenaza real. ¿Ya? O sea, el corazón empieza a bombear sangre más rápido a las piernas, a los brazos para prepararse para la lucha o la huida, ¿cierto? El sistema digestivo deja de funcionar, empezamos a hiperventilar para obtener más oxígeno. O sea, el cuerpo en su totalidad se prepara para sobrevivir. ¿Ya? Y estando no frente a un peligro real, que es lo, lo más molesto de esto. Y ahora, esto se parece mucho.
no sé si viste la película Gato con Botas que tuvo como bien en boga, porque hay una escena específicamente donde se grafica, obviamente estamos hablando en un contexto de una película infantil, pues, o sea, no vamos a Ujú. pedir una exactitud, pero sí se grafica una crisis de pánico y fue como bien aplaudida por la gente de la salud porque era como bien ejemplificadora de lo que realmente es una Bien. crisis de pánico. Va por ahí, no sé si la pudiste ver o No viste la la, no escena. la he no la he visto, no la he visto, pero me imagino que si estaba tan bien representada, claro, al personaje le venían todas estas reacciones físicas que también es este miedo también al descontrol, como una necesidad urgente de escapar de la situación o escapar del propio cuerpo, porque se vuelve todo muy desagradable. Sí, no creo que vaya a spoilear una película que ya salió hace años, ya salió en pandemia, así que, No, pero el punto dale es que nomás. el gato con bota estaba escapando a la muerte, entonces como que la muerte lo empezó a Mm, perseguir y en ese contexto se sintió débil porque obviamente la muerte era como bien poderosa y como él le tenía claro, miedo a la muerte no se quería enfrentar a eso, entonces era un tema, pero tiene dos escenas y una particular donde literalmente muestra una crisis de pánico y como alguien que viví, era como, ¿sabes qué? Es muy parecido a lo que yo sentí. Eso de que mm, se te achica la vista, de que ves todo como sí, no, miraba y decía, wow, sí, de verdad se parece mucho, por lo menos a lo que yo sentí. Y esa hiperventilación, ¿no? Del descontrol, fue... Yo lo miré y dije como, mira, yo cuando viví lo que viví se ve muy parecido a esto. Así que claro. estaba como bien realizado, de alguna otra forma. La voy a tener que ver porque sí, sí. Sí. Eh, Perdón si le ahora, spoileé bueno, algo, pero es una película antigua, amigo, no me van a reclamar como, oye, me spoileaste el final, y es como ya no, salió hace tiempo. claro, claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia y en dónde está? Porque la mayoría de la gente de ciencia habla de que un porcentaje de estrés no está vía normal es hasta sano, es hasta positivo. Obviamente ya un estrés crónico, cuando es sostenido y mantenido en el tiempo, por supuesto que tiene consecuencias en nosotros, pero ¿cuál es la diferencia entre sentir ansiedad, sentir o tener estrés y una crisis de pánico? Creo que es distinto, por ejemplo, tener ansiedad social a literalmente tener una crisis de pánico en un ambiente social. Creo que no Claro, necesariamente están dentro del mismo paquete. ¿Cuál es el límite? ¿En sí, qué momento sí, es tengo ansiedad generalizado o el diagnóstico que sea? Yo no soy especialista en esto, pero es como lo que uno escucha, ¿no? Una cosa es tener ansiedad y otra cosa es tener una crisis de pánico. ¿Cuál es la sí, diferencia sí. entre lo uno y lo otro? En el fondo, la ansiedad, tenemos la ansiedad normal y la ansiedad patológica. La ansiedad Ajá. normal es una reacción natural del cuerpo que aparece como una alarma para que nosotros estemos atentos por si aparece algún peligro y podamos reaccionar ante ese peligro, Ujú. ¿cierto? En cambio, la ansiedad patológica es cuando esta alarma se enciende muy seguido o se enciende muy fuerte sin necesariamente haber un peligro real. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Y la ansiedad patológica obviamente empieza a interferir en nuestro funcionamiento diario, en nuestro sueño, en nuestro trabajo, nuestras relaciones, etcétera. Y ahora, ¿cuál es la relación entre la ansiedad y el estrés? Porque, según tengo entendido, me puedes corregir si estoy mal, ¿no? Sin ningún problema. Ujú. Cuando uno tiene un evento de una ansiedad, se libera el cortisol en nuestro cerebro y el cortisol obviamente se conoce popularmente, no necesariamente exacto, como la hormona o el neurotransmisor del estrés, ¿no? Entonces, la Ajá, ansiedad activa la amígdala y a través de la amígdala se libera el cortisol y eso genera estrés. ¿Cuál es la relación real? claro. ¿Cuál es el problema entre el estrés crónico, el estrés continuo con la ansiedad? ¿Hay una relación directa? No necesariamente. Mira, no siempre. ¿Por qué? Porque el estrés también es una reacción natural del cuerpo que se Ujú. activa frente a demandas o exigencias generalmente externas, Ok. ya como trabajo, tengo que cumplir con plazos, por lo tanto, es necesario el estrés para que nos active para poder responder ante esas exigencias. En Ujú. cambio, la ansiedad no siempre aparece frente a algo tan concreto como el Ujú. estrés. Lo que sí puede ser es que cuando el estrés se mantiene demasiado tiempo y el cortisol está alto demasiado tiempo, sobrecarga
el cuerpo intoxica el cerebro, literal, se intoxica con cortisol y la respuesta deja de ser adaptativa como el estrés normal. ¿Cierto? Entonces ahí pueden haber respuestas como mucha angustia, uno se bloquea, no puede rendir bien. Entonces, cuando el estrés se mantiene por mucho tiempo, puede hacer que se dispare la ansiedad y eso puede terminar en una crisis de pánico. O sea, hay una relación simbiótica positiva y negativa. Exacto, Ahora, yo exacto. recuerdo una conversación en, bueno, un capítulo que va a aparecer mucho más adelante, perdón por el spoiler, pero creo que por el momento en que salga el capítulo se van a olvidar de esto, espero. Ujú. Eh, Conversando con Manuel Jiménez, un investigador, un neuropsicoendocrinólogo español, él hablaba de los niveles de cortisol en la sangre, porque él hace investigación de testosterona y cortisol en deportistas de alto rendimiento. Y comentaba de que cuando hay una concentración basal de un 50% de cortisol en la sangre, estas son palabras suyas, no mías, normalmente uno deja de funcionar de forma correcta. Y por ejemplo, en deportistas cuando fallaban un penal llegaban a tener concentraciones de un 500%, que era que literalmente el tipo estaba fundido, o sea, literalmente O no, sea, su cuerpo no funcionaba bien y por eso, por ejemplo, fallaban cosas que uno miraba y decía, pero ¿cómo falla? El arquero estaba botado, el arco estaba solo, tenía lista la pelota y el tipo lo falla porque literalmente no puede procesarlo de forma normal en su cuerpo. Ahora, en un ujú. contexto, por ejemplo, de lo que tú viviste, que me comentaba en España, de prepararme frente a un examen, lo que vive la mayoría de los chicos hoy día cuando se van a presentar a la ¿cuál es la P- prueba de ahora? ¿Cuál es la prueba de ahora? La de prueba de P- selección académica. PT, ¿Cuál es la prueba? PTU o no? O sea, a los que van a La estudiar a PAES, fin de año, la la PAES, la PAES, PAES. la PAES. Lo siento, en mi tiempo era la PSU, así que estoy. Sí, el mío también. La PAES. O sea, evidentemente frente a esto, sabemos que hay niveles de estrés, es algo que de alguna otra forma determina tu futuro, entonces tiene cierto grado de connotación negativa. Lógico. ¿Cómo se ven estos momentos de estrés? ¿También bien los trabajadores o los emprendedores cuando tienen que hacer un pitch frente a un grupo de negocio o presentar una oferta frente a sus clientes? Sí, ¿Cómo ves sí. tú esto que has trabajado también un poquito con empresas, esta concentración de En el- estrés frente a... claro, en el fondo, como te decía, el estrés es adaptativo. eh, Hay una curva de estrés, ¿ya? Que en el fondo es la típica curva forma de campana, ¿cierto? ¿La campana de Invertida. Gauss? ¿La campana de Gauss? Sí, en la campana de Gauss. Por lo tanto, cuando el estrés empieza a subir, nuestro rendimiento empieza a subir llegando a un nivel óptimo de estrés donde también nuestro rendimiento va a ser óptimo. Mm. El tema es que si el estrés sigue subiendo, el rendimiento comienza a bajar. ¿Por qué? Porque empiezan a haber reacciones desadaptativas como mucha angustia, mucha ansiedad, bloqueos. Entonces, ahí ya deja de ser adaptativo y nos deja de servir para funcionar correctamente. Y eso puede pasar en el trabajo, en los estudios, en cualquier área, digamos. Y la pregunta es, ¿cómo identificar que estoy llegando a mi límite? ¿Hay alguna forma fisiológica, física, psicológica de saber, sabes que yo estoy en un límite y tengo que hacer algo porque si paso ese umbral, estoy. Voy a comenzar a fallar, que es lo que ocurre. Y evidentemente, por Lógico. ejemplo, en la PAES, si yo llego a un nivel de estrés, me doy cuenta de que al otro día no me voy a acordar de nada, voy a fallar, porque finalmente voy a funcionar mal, o sea, es físico, Sí. ¿no? No es que sea tonto, no es que no tenga las capacidades, que literalmente mi cerebro no puede funcionar bien. ¿Hay alguna forma de identificar que estoy llegando a mi límite y es como de o paro o cambio o hago Sí. algo porque si no voy a cruzar? Lo- de todas maneras, o sea, el cuerpo y la mente todo el rato nos están enviando señales. El tema es que generalmente no escuchamos esas señales. ¿Cierto? De dormir mal, despertar agotados, sentirnos sobrecargados todo el tiempo, sentirnos tensionados, con contracciones musculares, el típico bruxismo, sentir que estamos viviendo al límite todo el tiempo. Todas estas señales, cuando se acumulan y no las escuchamos como debemos, no las atendemos como debemos, generalmente el cuerpo decide parar y muchas veces a través de una crisis de pánico. Mm. ¿Hay alguna forma, desde el punto de vista... voy a hacer un paréntesis. Estoy de Ujú. acuerdo.
totalmente, y creo que cualquier persona con dedo de frente sabe de que si uno está llegando a ese punto, ir a un profesional de la salud es necesario e importante, porque de alguna otra forma, por mucho que uno haga cosas, uno necesita formas de cómo afrontarlo, y la estrategia y la herramienta las tienen los profesionales de salud. Con eso estoy totalmente de acuerdo y no me voy a meter porque es algo válido, aunque sabemos que en Chile y probablemente en gran parte de Latinoamérica y el mundo, ir a un profesional de la salud es caro, muchos planes de Es salud caro. no lo incluyen, no lo Sí. cubren. Yo, por ejemplo, soy hiperactivo y tengo déficit atencional. Ujú, Yo no voy al psiquiatra a que me dé medicamentos porque no, hace mucho tiempo, desde muy pequeño, no me medico. ujú. Aprendí a lidiar con las consecuencias. No estoy diciendo que es lo correcto, es lo que me pasó a mí, como lo he vivido. Tengo estrategias de cómo, no siempre me resultan, pero tengo estrategias de cómo solventarlo. Pero el Ujú. punto de vista es que si yo quisiera ir a un profesional de la salud, mis medicamentos no los cubre nada. No, yo Claro, lo he visto, ni privado ni público, los medicamentos sí. los pago yo. Y existe esto de la liga, no recuerdo el nombre específico, donde La venden liga, medicamentos, la liga de la epilepsia. exacto, que venden este tipo de medicamentos más baratos, pero es Sí, una solución, es, paréntesis, se agradece, pero una solución parche, no una solución real. de todas Eh, maneras. entonces, y uno tiene que esperar la disponibilidad de medicamentos. Entonces, cuando lo vi, yo dije, yo miré mi tratamiento hace un par de años y costaba 160.000 pesos mensuales sin contar el médico, la hora del médico. Solo las Wow. pastillas. Y uno miraba y decía, ok, un tratamiento mensual. Mm, mm, Y el problema es que todos los que hemos vivido esto o que hemos pasado por esto, yo he pasado por psicólogo, psiquiatra, o sea, lo ujú. viví desde muy chiquitito porque soy diagnosticado. eh, eh, Uno tiene que ajustar el tratamiento. Entonces, no es que uno compre la pastilla y está. Hay que ver si funciona o no una pastilla. Entonces, uno va varios meses experimentando con distintos medicamentos, dosis, y es Sí. como de. Uno no tiene presupuesto como para todos los meses andar cambiando pastillas. No, Entonces, de todas fuera, maneras. fuera de ese contexto y esa cajita de es importante cuidar tu salud con un profesional de salud, ¿hay Sí. estrategias de cómo afrontar esto para minimizar el impacto o de buscar formas de cómo decir, mira, estoy a este punto, tengo que buscar una especie de oasis mental para bajar esto? ¿Hay alguna forma, una estrategia de cómo Sí. afrontarlo desde tu conocimiento? Sí, sí. Mira, lo primero es el autoconocimiento, o sea, conocer tu ansiedad, conocer tu estrés, conocer las manifestaciones, los gatillantes, ¿cierto? ¿Qué me va a generar ansiedad, qué me genera estrés? Para luego poder encontrar estrategias que me puedan calmar, porque obviamente tu ansiedad no va a ser igual a la mía. A lo mejor a mí me genera ansiedad estar en un lugar lleno de mucha gente o de luces muy fuertes, y para ti puede ser estar en un lugar muy pequeño, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. lo primero es como sentarte y frente a frente a tu ansiedad y conocerla, ¿ya? Y lo otro súper importante es como elegir una rutina de autocuidado. Cuando elegimos una rutina, tenemos una rutina, el cerebro se siente más seguro porque baja la incertidumbre en el fondo, y pueden ser rutinas súper simples como salir a caminar, meditar, escribir, que es una herramienta terapéutica súper potente porque es muy catártico que tú puedas estar escribiendo lo que sientes, lo que te pasa, te aclara, puedes bajar muchas cosas de la mente a lo concreto, a la escritura, ojalá escribir a mano, ¿cierto? Mm. Y el hecho de que tú puedas cumplir con una tarea, pase lo que pase, nos genera un nivel de confianza en nosotros al cual podemos recurrir cada vez que nos asalte la ansiedad. ¿Ya? Entonces, obviamente, si elegimos una rutina de autocuidado, por ejemplo, ya todos los días a tal hora voy a salir a caminar 15, 20 minutos, la idea es que yo pueda cumplir con eso pase lo que pase. O sea, hay que Ok. tener una disciplina amable, obviamente, ¿cierto? Pero tomárselo en serio, ya sea también la actividad física, que obviamente las investigaciones demuestran que es muy importante, y, y también la respiración.
La respiración, se ha visto que funciona, la respiración controlada, lenta, abdominal, diafragmática, ¿cierto? Ha demostrado que tiene el mismo efecto que una pastilla ansiolítica en el cerebro. ¿Ya? O sea, las investigaciones muestran que esta respiración tiene un efecto en el lóbulo prefrontal, donde está la conciencia, la toma de decisiones, etcétera, y, y que produce un efecto tranquilizante, tal como una pastilla, pero hay que practicarla. Es igual que ir al gimnasio, o sea, mientras yo más lo practico, mejor me voy a sentir y más voy a poder acudir, más rápido voy a poder acudir en momentos en que me sienta nervioso, ansioso, estresado, etcétera. De hecho, si mal no recuerdo, las investigaciones que hablan sobre el ejercicio físico hablan de 15 a 20 minutos, 2 o 3 veces por semana. Caminar cuenta. Funciona muy bien como una medida Caminar, constante. Y recuerden que, hablando de respiración, que tenemos un capítulo con una especialista en respiración. eh, buenísimo. una, una, una científica especialista en esto. No, no son, es porque esto típico voy a, de personas con ciertas Claro. certificaciones extrañas. No, 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 es Ujú. una persona que trabaja en esto y que hablamos de ejercicios específicos. De hecho, dio una recomendación de un ejercicio de respiración que no conocía, que era, si ¿Ya? mal no me equivoco, la respiración cuádruple, que eran 4 formas repetitivas de respirar. Sí, la Sí, de respiración bajar. cuadrada. Eso, la respiración cuadrada, que era Sí, cambiar, y me pareció muy interesante porque era muy sencilla de hacer y nos mostró un ejemplo en vivo, así que aquellas personas que quieran escuchar, tenemos un capítulo hablando de la respiración porque finalmente nadie nos enseña a respirar, amigo. Y sabemos que nuestro cerebro tiene dos cosas para funcionar, que es oxígeno y glucosa. Y si no sabemos claro, respirar, como que no ayudamos mucho. Entonces, sí. hicimos un capítulo sobre eso, así que para aquellos que, no recuerdo, lo siento, no sé si está antes o después de este capítulo, pero escúchenlo porque está dentro de esta serie de salud integral. Hablamos de la respiración porque era un punto muy específico. Insisto, es algo que, al igual que la salud emocional, al igual que la emoción y la gestión emocional, no son cosas que se enseñe. Yo creo que hay muchas cosas en Mm, el colegio que querían dejar de enseñarse porque son inútiles. Y estas sí. cosas que sí son importantes para la vida, nadie te enseña ni a cocinar, ni a gestión, ni a economía básica, ni a Ujú, respirar. Y no tiene nada que ver con algo metafísico, espiritual, raro. No, tiene que ver con un ejercicio físico orgánico, ujú. bien interesante aquellos que están escuchando eso, porque yo no sé si te pasa, pero escuchaban y dice, no, pero estos son como estos ejercicios raros y no, tiene que ver con un ejercicio físico, que tiene una consecuencia real en lo tangible. Biológica, Sí, claro, sí, claro. Y de hecho, bueno, cuando estamos con crisis de pánico, el síntoma más típico es la taquicardia y el empezar a hiperventilar. Entonces dejamos de hacer una respiración completa, dejamos de oxigenar sí, bien. es muy raro. O Entonces, sea, aquellos que lo hemos vivido esto de sí, verdad uno no controla su respiración y suena muy fácil esto de creo que el consejo de cálmate nunca ha calmado a nadie en una crisis de no, pánico. Por favor, lo primero que jamás. hagan es dejen de decir eso, pero una Sí. forma sencilla, se lo dice alguien que lo vive, así que el sencillo sé que no es tan sencillo, es Ujú. controlar los niveles de respiración. Yo creo que eso lo he practicado gracias a taekwondo, a 15 años de taekwondo, Ah, que uno buenísimo. cuando uno hace combate, hay un paréntesis, es muy curioso, que sé que tiene que ver con el estrés y con los niveles de atención. Es muy curioso que yo podía entrenar, no ahora porque estoy bastante fuera de forma, pero cuando era más joven y estaba bien en forma, 2, 3 horas de entrenamiento y terminaba bien, pero Bien, claro. 3 combates de 1 minuto y medio y al tercer combate no me podía las piernas. Porque evidentemente estar en un combate con otra persona concentrada en que te ataque, que te defenderte, los niveles de Sí. atención y concentración, sobre todo para alguien con déficit atencional, Ujú. era complejo versus entrenar 2 o 3 horas que algo con otro ritmo, ¿no? Y una de las Sí, cosas que uno aprende mucho en esto es la respiración, porque si uno no controla la respiración, los niveles de cansancio aumentan pero brutalmente. Con una mala exacto. respiración en un combate, al segundo y tercer combate, literalmente no se te mueven las piernas. O sea, literalmente no puedes patear, no la puedes levantar. Es literal, Claro. no te responde. Y cuando uno controla esta respiración, el respirar conscientemente,
¿Te ayuda de alguna Ujú. otra forma? Es una de las cosas que aprendí. Igual es fácil aprender en taekwondo, porque es como si te desconcentráis y recibes una patada en los hocico. Entonces, como o te concentráis o te concentráis. Elige. Claro, claro, la consecuencia ahí es bastante brutal. Dolorosa. Sí, es bastante dolorosa, por lo demás. Eh, te lo dice alguien que lo noquearon de una patada por pajaronear. Entonces, No, son cosas que pasan, no es buscada. De hecho, el taekwondo, por no, ejemplo, en claro, el ITF, no es algo tan brusco como de que buscamos dañar, pero una patada bien colocada, bien controlada, va a noquear a una persona sí o sí. Si uno baja el obvio, brazo y la marca, hay noqueo. O sea, eso está claro. Aunque uno la haga de forma correcta y controlada, porque son claro, precisión, lugar, contexto, y si te llega, oh, es es difícil. complicado. Sí. Ahora, Sí. ¿qué cosas una persona que está experimentando esto, qué cosas puede Ujú. hacer desde su autocontrol, entendiendo todo lo que significa en ese contexto, entendiendo de que uno siente el descontrol y es difícil pensar con Sí, claridad? ¿Qué cosa uno puede hacer? La respiración, yo creo que estamos de acuerdo con que uno de esos pilares. Tratar de sí, bajar los niveles de respiración y tratar de comenzar a inhalar y exhalar de forma pausada es una forma. ¿Hay alguna otra forma de cómo sí. afrontarlo? Sí, o sea, lo primero es no luchar contra la crisis, ¿ya? O sea, se ha visto que el tratar de suprimir esta ansiedad lo único que hace es aumentarla y finalmente las crisis de pánico nos hablan de tensión acumulada. Por lo tanto, el cuerpo necesita esta descarga física y emocional para volver a su estado como de relajo. Pues entonces, lo primero es no luchar contra los síntomas por muy horribles y desagradables que sean. Bueno, lo segundo es la respiración, que es como la técnica estrella que utilizamos en pacientes ansiosos. Y hay otras técnicas como técnicas de grounding, no sé si has escuchado, que son como técnicas para volver al presente, que Ok, tienen harto que ver con la respiración y todo, pero hay una como súper simple que se llama 5, 4, 3, 2, 1, que es que la persona pueda nombrar 5 cosas que ve a su alrededor, ok, 4 cosas que pueda tocar, ¿ya? 3 cosas que pueda escuchar. Entonces tiene que estar muy focalizado en sus sentidos y concentrarse en el aquí y ahora. 2 cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear. ok. ¿Ya? O sea, si estoy acá y me empieza a dar una crisis de pánico, me empiezo a sentir muy mal, empiezo a nombrar, bueno, mi taza de café, ¿cierto? El computador, acá mi lápiz, 5 cosas. Luego las 4 cosas que puedo tocar y enfocarme en, que es La como lo del textura. mindfulness, las Ok, texturas, ¿cierto? En mi chaleco, o sea, cualquier cosa que nos saque finalmente de ese loop del pánico, ujú. ¿ya? O sea, pero que pequeño paréntesis. O sea, no solo nombrarlas, sino, por ejemplo, las 4 cosas que puedo tocar, identificarlas y tocarlas. Identificarlas y tocarlas, Perfecto, perfecto. exacto. Tres Bien, cosas que puedo escuchar en el momento. O sea, ahora puedo ok, escuchar los autos que pasan por fuera, ¿cierto? Te escucho a ti, puedo escuchar, no sé, el calefactor si lo tengo prendido. Algo que pueda saborear puede ser que me ponga una pastilla, un caramelo en la boca y trate eh, de disfrutarlo, ¿cierto? Estar bien consciente de los sabores, o el sabor que me dejó el café en la boca, el sabor de la pasta de dientes. Es todo enfocado en nuestros sentidos completamente presentes. ok. Una consulta sobre eso, porque hablamos del café. ¿Hay una relación real entre el café y niveles de ansiedad? No sé si el café, sé que el café es el ejemplo porque lo tienes cerca, pero ¿hay una relación negativa entre consumos de café y aumentos de ansiedad? Sí, sí, o sea, yo de hecho a mis pacientes que están con un nivel muy alto de ansiedad, yo siempre les recomiendo o eliminar o bajar el consumo de café porque la cafeína lo que hace es acelerarnos, acelerar Ujú. nuestros latidos cardíacos y eso se asocia inmediatamente con la ansiedad. Entonces, lo mejor es si estamos con
altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, bajar el consumo de cafeína, no solamente café, la Coca-Cola, las bebidas energéticas, el té verde y otras sustancias que tienen cafeína, a lo mejor es disminuirla. A menos que sea hiperactivo, porque yo tengo la reacción totalmente contraria. A mí el café me relaja, pero insisto, somos algunas personas muy puntuales y no funciona con todo. Claro, Hay alguna otra cosa fuera? Entiendo lo que tú planteas, ¿no? De identificar aquellas situaciones, contextos o acciones concretas que nos despierten la ansiedad. Y creo que gusto hay de todo. O sea, finalmente, claro, la ansiedad social, o la claustrofobia, o elementos específicos, o personas en específicos también, o situaciones en específicos entendibles. Pero, ¿hay otras causas? Por ejemplo, cafeína, que estén presentes en nuestra vida, que cosas que consumamos, que tengamos cerca que puedan activarla. sí. Por ejemplo, bueno, el cigarro que está la creencia errónea de que es algo que nos relaja y generalmente uno ve las personas saliendo de las oficinas a fumar, a relajarse. Lo que relaja no es el tabaco en sí, sino la situación en la que fumamos el cigarro. ¿Ya? Que es estar al aire libre o juntarme con un amigo a fumar un cigarro, etcétera. Pero el cigarro en sí tiene biológicamente un efecto bien parecido a la cafeína, que es el de acelerarnos. Ok. ¿Ya? Entonces, también recomiendo bajar el consumo cuando estamos con altos niveles de ansiedad, porque generalmente las personas hacen lo contrario. Estoy ansioso, entonces fumo un cigarro tras otro y eso es bien contraproducente. ¿Ya? Bueno, el alcohol, que también se utiliza como un escape, el alcohol es depresor del sistema nervioso, por lo tanto, Ok. en el momento lo que hace es relajarnos, ¿cierto? Nos podemos distender, nos podemos reír, etcétera, pero una vez que pasa el efecto del alcohol, la ansiedad que estaba ahí evitándose vuelve con más fuerza. Por eso dicen que también en las cañas y todo, la resaca, todos esos malestares se intensifican. Pues claro, evito por el momento. Y bueno, y por eso también está el alcoholismo crónico, ¿no? Porque al evitar, y al evitar volver a sentirlo, voy extendiendo esto y ya se nos forma en un problema importante. Café. Hablamos de, bueno, Coca-Cola y bebidas con altos niveles de cafeína, Energético, sí. energética, cigarro, alcohol. ¿Hay otra cosa ¿Hay una relación positiva con la cannabis sobre el relajo? Sí, no. Sé que Hay, como que la cannabis ayuda, pero el TBH no sé cuánto, TBHQ creo que no ayuda, claro, entonces... hay estudios como bien diversos en relación a la marihuana. Está el uso medicinal, que obviamente, como dices tú, como que se usa ¿cómo se llama? El, El el cannabinoide, CBD, sí, ese sí. el CBD, pero no lo otro, entonces ahí también hay que tener cuidado, o sea, si es que la persona quiere usarlo como uso medicinal, lo mejor es asesorarse con un experto. Sí, creo que lo que recomendaban siempre, yo no uso esto, solo son cosas que uno lee, que era mucho mejor el tomarla, el verla o comerla versus el fumarla, que al fumarla creo que se activaba el TBHQ, TBH, lo siento, no se me dan así los El THC. THC. Entonces, como que al quemarla se activaba eso, pero al consumirla en un tecito o consumirla en una comida, no se Ujú. activaba y por lo tanto como que se concentraba en lo positivo, no en lo negativo. Porque al fin y al cabo, Ah, creo que mira. lo otro es culpable de... Pero eso han sido un par de papers que leí por ahí, pero pues, siempre están al escrutinio público de si funciona o no funciona, en qué nivel uno consume. Sí, Y hay otros sí. estudios un poquito más avanzados, pero no son cosas que uno, no sé si recomiende. Pero, por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos. Voy a hacer un paréntesis. En ningún momento lo estoy recomendando, solo estoy diciendo que Ujú. hay estudios. Y después me dicen, oye, pero Miguel Ángel me dijo, de Ujú. estudios no recuerdo el factor, pero del éxtasis y de esto, que tienen un efecto muy positivo en algunos contextos
pero Ujú. evidentemente son contextos científicos, por lo tanto no sé si son replicables con las tonterías que uno puede comprar en la calle y que uno no sabe dónde carajo viene. Ex- exacto, exacto. Sí, yo creo que todo eso hay que hacerlo de forma supervisada, Sí. estudiada para cada caso, como bien relativo. Sí, pero insisto, son en contextos de control. No es que uno ande comprando en la calle éxtasis y lo use para, como tratamiento, porque probablemente Exacto. lo que hacen, lo consumo, lo cocina y un montón de tonteras que no son de mi conocimiento, así que no Sí, sé cómo opinar sobre eso, pero es distinto un ambiente de control de laboratorio que un ambiente de la realidad de comprar por ahí. Tampoco uno que vaya por la calle diciendo, oye, me ha dado, no es algo del no, contexto claro. donde lo consume. Ahora, ¿qué otra, hay alguna otra cosa dentro de esto? ¿El azúcar afecta en eso? ¿Los altos niveles de Y consumo de azúcar? sí, 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 la alimentación también está bien ligada como a la ansiedad. Cuando comemos mucho azúcar, ¿cierto? Se elevan nuestros picos de glucosa, nos puede subir el ánimo, pero luego viene el bajón, ¿cierto? De necesitar más azúcar y eso también genera mucha ansiedad. Por lo tanto, la idea es que todo sea en equilibrio, no significa no comer nunca más un chocolate, ¿cierto? Mm. Sino que hacerlo en forma medida y equilibrada con verduras, proteínas, frutas y cosas saludables. Porque está esto de, ay, tengo ansiedad, quiero algo dulce, como que hay, me dio la, como es que se dice popularmente, me dio la ansiedad. Y claro, tengo ganas Sí, de comer algo alto, con alto nivel calórico, una comida rápida, un dulce, un chocolate. Como que hay esta correlación, ¿no? Entre me siento sí. ansioso, quiero comer de estas cosas y obviamente tampoco tiene un impacto a la salud positiva a largo plazo. Claro, la idea, o sea, yo trato de ser no satanizar la comida chatarra, por así decirlo, pero hacerlo de una forma medida, o sea, no todos los días de la semana, ¿cierto? Tratar de complementar con ensaladas y otras cosas. O sea, claro, un tocomple a la semana no hay ningún problema, pero cuando hay el almuerzo todos los días y la once y la Todos los cena, uno que días, dice... y- eso, ese es el problema, exacto. De hecho, yo escuché una entrevista a la directora, no recuerdo el cargo, pero de McDonald's, creo que era de comunicaciones corporativas, que estaba en un podcast, decía, "Mira, problema es claro, que dice, todos satanizan a McDonald's, que es algo que uno puede estar o no de acuerdo, pero el problema es que no es que vaya la gente a comer a McDonald's, es que vaya todos los días a comer a McDonald's. O sea, Ese es un el tema. McDonald's al mes, uno, dos McDonald's al mes, no Sí, creo que maten a alguien, pero McDonald's todos los días, obviamente sí tiene, creo que todo en su justa medida. ¿Hay una exacto. relación positiva con el cacao o negativo con el cacao? Cacao de verdad, no Cacao. chocolate, esto que dicen sabores. ¿Hay alguna relación? Se ha visto que sí, que cacao, ¿cierto? Tiene bastantes beneficios en la salud, pero claro, no consumimos el cacao solo, ¿cierto? ¿Cierto? Lo consumimos como chocolate y ese es el tema. Pero un pedacito de chocolate 3 veces por semana no pasa nada. 75% de cacao. Lo que Esa alguna es vez la, leí, 75% de cacao, 20 a 30 gramos. 20 a 30 gramos. 20 a 30 gramos. a No una 30 gramos. tableta entera. 20 a No 30 gramos, entero. 75% de cacao ayuda bien. 20 a 30 gramos. Sí, 20 a Eso es lo difícil, eso es lo difícil, 30. eso es lo difícil. Ahí está el desafío, sí, Pero lo tengan ahí como con candadito, que es lo que uno por día, como el de las pastillitas diarias, como 20, claro, 20 a 30 gramos de... uno por día, sí. Oye, si alguien, eh, eh, poniéndonos del apoyo, el familiar, el amigo... perdón, menos mal, gracias señor, que me acordé de esto. Si Ujú, uno es jefe en ambientes laborales, si uno ve esta situación y ven que por diferentes contextos, los momentos, uno de mis colaboradores, trabajadores, como queramos llamarle, está viviendo una crisis de pánico. ¿Qué podría hacer yo como jefe con esa persona en ese momento específico? Imagínate, no sé, estoy ujú. pensando en un servicio al cliente, que la persona atendió a alguien y reaccionó el trabajador, ¿no? Se fue la persona, se quedó con toda la angustia porque el tipo le gritó o lo que sea, y se quedó con esa angustia y le da una crisis de pánico. ¿Qué podría hacer alguien como jefe, gerente, que ve esta situación? ¿Sacarlo y Ujú. dejarlo en una salita, 10 15 minutos que se relaje?
¿Qué política podría tener una empresa consciente, por supuesto? O sea, hay empresas que le importan un comino a sus trabajadores fuera de acá, pero una empresa que ve esto y que quiera hacerse cargo de forma positiva, ¿qué podría hacer un Ujú. líder, un jefe que ve esta situación? O sea, creo que es súper importante el acompañamiento. ¿Por qué? Porque la persona que está viviendo la crisis de pánico literalmente siente que muchas veces que se va a morir, que se va a volver loco, por lo tanto, el acompañar, el decir estoy contigo, esto no es nada, no es peligroso, esto es una crisis de pánico, estás a salvo, el poder reforzarle con frases, digamos, que lo puedan calmar, ayuda mucho. También ayudarlo a regular la respiración, por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, la hiperventilación generalmente es lo que exacerba todos nuestros síntomas, por lo tanto, el ayudarlo con una respiración cuadrada o cualquier tipo de respiración hasta que la persona pueda regular y controlar su respiración, eh, preguntarle también si es que necesita que llame a algún familiar, a alguien, eh, y quedarme con la persona hasta que baje la intensidad de los síntomas. Sí, porque de alguna u otra forma, insisto, es algo que uno puede ver, creo que más de alguna vez alguien lo ha visto, lo ha vivido, ha visto reacciones. Yo recuerdo una compañera que era. Yo trabajé en un momento en una autopista concesionada en servicio al cliente. Comprenderán que la gente no va feliz a la autopista concesionada. Claro. No es como de, hola, pasé por su me desvió un carabinero, que esto es algo que he escuchado, Mm, me desvió un carabinero, no tengo tag, entré a la autopista, pasé por 15 pórticos distintos porque no podía salir y tengo 7 partes de la autopista concesionada. ¿Y qué hago? No es que la gente dirá, hola, ayuda. Evidentemente llegaba con claro. una carga emocional negativa, eso es súper entendible. Y Obvio. sobre todo con nuestra respuesta que tampoco le ayudaba, porque cuando le decíamos, hola, los partes los emiten las municipalidades, por lo tanto nosotros como autopista no podemos hacer nada. Y el tipo me miraba así, pero yo pasé por su autopista, sí, pero la autopista está obligada por ley a entregarle esa información a la municipalidad y quien cursa el parte es la municipalidad y si tiene 7 partes con 7 municipalidades distintas, tiene que ir a 7 JPL distintos. Nadie reacciona de Claro. forma positiva. Que esto es una respuesta real. Por si no lo sabía, esto es respuesta real. La autopista Ujú. no pasa el parte, no lo cursa el parte. La autopista no tiene Claro. autoridad para cursar el parte. Es la municipalidad. Pero obviamente el tipo pasó por la autopista y llega a la municipalidad. Entonces, dar esa información, créanme que la cantidad de garabatos que recibí después de decir esto, Oh, me yo imagino. tengo un diccionario de improperio. Pero era como, es que de verdad no puedo hacer nada, no tengo nada en sistema, no, ni siquiera sé qué parte, ni siquiera sé qué municipalidades son, porque no es Claro. nuestra información. Entonces uno le da, le imprimía el listado de los JPL con las direcciones. Comprenderán que no era como, tiene que ir acá a 23 cosas distintas, no era divertido. Entonces Mm, yo recuerdo una compañera de sí. trabajo que era muy callada, pero tenía reacciones por momentos ya cuando obviamente tenía personas muy hincha pelota, muy insistentes, Ujú. tenía unas reacciones que uno miraba y decía, ok, me quiero esconder, porque partaba muy callado y uno empezaba a escuchar que empezaba a subir la voz y yo la escuché 2 o 3 veces en 6 meses levantar y dejar caer a un cliente. Pero nunca la había visto tan exasperada y no miraba y decía, ok, creo que no es muy positivo esa forma de afrontarlo. Entonces, Claro. son situaciones que uno vive en el servicio al Sí. cliente, en venta, y por lo De todas tanto maneras. debería haber, esto debería casi como una eh, creencia casi ideológica, de Ujú. espacios para ser humanos en los contextos laborales. Y la única frase, Sí. recuerden, reforzar de forma positiva, pero nada de tranquilízate porque no, eso no funciona. No, no, no. Eso invalida finalmente, lo que hace es angustiar más, o el decirle, no, pero no es para tanto, relájate. Todo eso es invalidar y es contraproducente. O sea, desde lo positivo de no hay ningún peligro, estamos en un contexto relajado. Estás a salvo, estoy contigo, esto va a pasar, ¿cierto? Respiremos juntos, yo te ayudo a respirar. Todo eso sirve, pero todo lo que es como estás exagerando, no, terrible. Hay dos preguntas que quiero para no quitarte más tiempo y finalizar el podcast. Lo primero, lo que te comentaba en principio, una persona que está acompañando, que esté justo al lado, un familiar, un amigo, una pareja, un hijo, o un papá también que lo esté viendo en su hijo, ¿cómo reaccionar fuera de este contexto laboral a reafirmar esto?
partamos por la base, reafirmar y dar estas palabras de afirmamiento de estoy contigo, no hay ningún peligro, respiremos Ujú, juntos. ¿Qué otra cosa puede reaccionar? He visto esto, no sé si funciona, me ujú. gustaría tu opinión, esto de ayudar a contar como contemos, 1, 2, 3, y empezar a dar números sin contexto que de alguna otra forma descoloquen al cerebro y la gente diga como que como 1, 2, 3, 4, 20, como que no, y de alguna otra Mm. forma sacarlo. ¿Realmente sirven o es solo... Claro, finalmente eso funciona como una distracción, Ujú. ¿cierto? Pero yo creo que lo que puede servir más es como anclarlo al presente Ok, con esta misma técnica de grounding que hablábamos recién. O sea, a ver, dime 5 cosas que puedas ver a tu alrededor, 4 cosas que puedas tocar, a ver, empecemos a tocar estas 4 cosas, 3 cosas que puedas escuchar, a ver, concentrémonos, ¿qué otra cosa puedes escuchar además de no sé, el sonido del computador, ¿cierto? El compañero que está ahí, no sé qué, ayudarlo para salir de este loop del pánico, de ujú, todas maneras. Y súper importante es como hablarle a la persona en un tono bajo, tranquilo, relajado, calmado, pausado, todo eso al final es como los estados emocionales son súper contagiosos. Por lo ya. tanto, si es que uno le empieza a decir a la persona, ya, pero oye, calma, y le empieza a gritar, lo único que hace es que la persona se exalte más. Por lo Mm. tanto, hay que cuidar el tono, hay que cuidar las palabras, las que uno utiliza para poder acompañar y que sea efectivo ese acompañamiento. Y por último, aquellas personas que ya saben que tienen o altos niveles de estrés, o altos niveles de ansiedad, o han vivido o han sufrido crisis de pánico. ¿Qué tratamientos, qué terapias les recomiendas? ¿Cómo iniciar esto? ¿Qué deberían buscar? ¿Buscan un psicólogo? ¿Buscan un psicoterapeuta que sea especialista en esto? ¿Cómo iniciar la búsqueda de aquellas personas que nunca se han enfrentado a eso, que lo están viviendo y que no entienden? A mí me pasó, por ejemplo, que cuando tomémoslo para otro lado, cuando uno se lesiona un hueso o algo, yo no sé a qué parte. Claro, alguien me dice, anda al traumatólogo, pero hasta que no me veo enfrentado a eso, ni siquiera sabía que el traumatólogo existía, porque Claro, entonces, pero en este caso, si tengo esto, entiendo, psicólogo, psiquiatra, ok, psicoterapeuta sí. o terapeuta ocupacional, pero ¿a quién busco? ¿Cómo lo busco? ¿Qué recomendaciones darías tú a aquellas personas que están buscando un tratamiento para O su sea, malestar diario? ojalá buscar a alguien que sea especialista en ansiedad, en estrés y ojalá el enfoque cognitivo-conductual, Ok. porque es el que está más respaldado por la ciencia, es el más efectivo para los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Ok. Entonces, es un enfoque mucho más directivo, donde se entregan técnicas concretas, no se va tanto, o sea, sí tenemos que conocer la historia hacia atrás y la infancia y todo, pero no nos enfocamos en eso como otros enfoques. Por Ujú. lo tanto, yo recomendaría 100% lo cognitivo-conductual y que la persona tenga experiencia en ansiedad. Y en la última pregunta, hay mucha gente que tiene este temor a la dependencia a un psicólogo, a un terapeuta, o también uno no entiende, también desde el bolsillo, de que esto sean chorrocientas sesiones o sesiones ilimitadas. ¿Qué Sí. opinión como profesional que trabaja en esto le daría? ¿Estás de acuerdo con el terapeuta de por vida? ¿Son momentos específicos en los cuales apoyarme? ¿Cómo lo ves Sí, o tú? sea, esa dependencia también se trabaja en terapia, o sea, cuando uno ya está cerca de dar el alta, uno empieza a trabajar justamente esa temática de cómo va a seguir la persona sin la terapia y que es parte del proceso de sanación, por así decirlo, el continuar sin un terapeuta sabiendo que puedo recurrir a él de vez en cuando si es que me ocurre algo en específico. En general, la terapia cognitiva conductual tiene también esa ventaja que suele no ser de tratamientos muy largos, ¿ya? Suele ir como al grano, como se dice, y no tener a la persona por años, digamos, en terapia. Obviamente va a depender del paciente, de la patología, de la gravedad, ¿cierto? De la Mm. intensidad, pero generalmente no son más de
6 meses de tratamiento en promedio. Y pensando también en cuán buen paciente sea uno, porque al fin y al cabo hay cosas activas que uno tiene que hacer. Y creo que Exacto. algo que he escuchado mucho a los psicólogos, que es, yo partí creyendo en la carrera que iba a poder sanar a la gente, y después me di cuenta con la experiencia de que yo no sano a nadie, que es la gente la que se sana a sí mismo, solo que uno los guía. Eso es como lo que escucho siempre a la gente psicóloga con mucha más experiencia. Como yo partí pensando, voy a sanar a la gente, y después uno se da Sí, cuenta con la humildad profesional de que uno no sana a nadie y que uno le puede no, mostrar los caminos, pero son las personas las que se sanan. Entonces, es súper importante exacto. compromiso que tenga el paciente con Compromiso, sí mismo. Eso eso también es mismo. súper importante, que va a depender Sí. de cuánto se demoren en reaccionar a esto. De todas maneras, porque siempre se van entregando herramientas y tareas que yo te las puedo enseñar, pero si tú no las practicas en tu día a día, de nada sirve, Mm. finalmente. Entonces, como dices tú, el compromiso es fundamental si es que alguien quiere iniciar el proceso de terapia, saber que tiene que destinar unos minutitos al día para poder aplicar lo que está aprendiendo en la terapia. Yo escuché alguna vez a alguna profesional que dijo, no, es que yo tuve un psicoanalista por 10 años. Y uno miraba y decía, Dios mío, ni siquiera quiero saber cuánto sacó plata. Si quiero saber en 10 años de sesiones, con a lo menos una cada 2 semanas, ni siquiera quiero sacar la cuenta de cuánto fue. Entonces Sí, uno mira, claro, uno mira con miedo de decir 10 años, 10 no, 10 años lógico. de tratamiento, uno mira y dice, mira, ni Sí. siquiera de si es ético o no es ético, si es válido o no es válido, o si funciona o no el psicoanálisis, no es tema. ¿Cuánto gastó Ujú. esta señora? ¿Cuánto gastó esta señora? No, no mira y dice, no, le miro el número y entiendo que puede ser útil o que le funcionó o lo que sea, pero ¿cuánto gastó? No Sí, es la sí, realidad de la mayoría de los seres humanos en este país. O sea, exacto, ese como 10 exacto. años de sesiones cada 2 semanas, uno mira y dice, Sí, solo pensando que salga $50 cada sesión, ahí sacando la cuenta así como de, claro, duele, claro. mucha platita. Sí, Oye, sí. Camila, yo te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por estar acá, por compartirnos tus conocimientos. Si alguien quiere saber de tu trabajo, quiere hablar contigo o quiere tener un tratamiento o consultarte, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede encontrar? Sí, en mi Instagram que es psicóloga Camila Jalilíe, mi nombre completo junto, psicóloga Camila Jalilíe, ahí se encuentra el link para agendar, también me pueden escribir por mensaje y no tengo ningún problema, feliz de recibir pacientes nuevos. A los que están escuchando el podcast Ja Li Lie, Ja con J, Ja Li Lie, para aquellos que están escuchando, quieran decir como de, oh, pero claro, porque lo que ven en el video podcast en el nombre, pero los que están escuchando, Ja Li Sí, Lie, con J, para aquellos que con quieran buscar. J. Psicóloga Camila Jalilie, para que lo puedan buscar y si están, porque créanme que eh, solo les voy a hacer un punto. Yo buscando un profesional de la salud que quisiera, o sea, dos cosas, que supiera y que quisiera, porque hay Ujú. gente que me dijo, sabes que no me animo o no me tinca y es válido, sumamente válido, no todos quieren salir, Exacto. pero encontrar un psicólogo no es tan fácil, créanme, se lo digo desde ya, o sea, no es que no sea imposible, pero no abundan, no abundan tanto como uno pensaría. Así que Sí. ahí para que puedan contactarle de forma directa, Camila. Así que muchas gracias por tu buena Gracias onda y a por ti, pasarte. Miguel Ángel. Un abrazo. Muchas gracias. Encantada. Feliz, amigos, si hay algo que a usted le gustó este capítulo, compártalo para que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Y recuerden, si están interesados en cualquier tema de salud, los profesionales, dentro de la descripción del podcast y video podcast, van a estar los datos de contacto para que lo puedan contactar de forma directa. Aquellos que no lo han visto, no lo pueden escribir. Así que gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de otro planeta. Chau, chau. Muchas gracias.